Y bueno, agradezco muchísimo que nos acompañe aquí esta tarde Baruch Bolaños López. Él es secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Pues un honor, secretario, que estés aquí. Qué gusto recibirte. Muchísimas gracias, Juan. Pues muy contentos de estar aquí. Anteriormente ya lo habíamos hecho por vía telefónica, pero ahora aquí presencial contigo. Así es, y me da mucho gusto, secretario. ¿Cómo te está yendo en la secretaría que encabezas? Muy bien, creo que la Secretaría de Trabajo tiene una agenda muy amable. Yo he descrito en las últimas ocasiones que ha sido pues uno de los grandes protagonistas, más allá de la Secretaría de la Agenda Laboral, en los años de la transformación, tanto en el primer piso como en el segundo, porque ha contribuido de manera muy clara y decidida en la transformación del país. Y creo que podemos esto arrastrarlo incluso a través de los datos, que como bien conoces, pues ya nos dan claridad de cuáles son los efectos y alcances que hemos tenido como gobierno de la transformación, tanto en su momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y para muestra un botón, ahí están los datos de reducción de la pobreza. 13.4 millones de personas que salieron de la condición de pobreza, y esto tiene que ver primero por el golpe de timón que se dio en términos de la política salarial, que en su momento también, durante todo este periodo neoliberal, se decidió congelar y precarizar el trabajo en México, congelar el salario mínimo. Estás hablando del aumento al salario mínimo, una de las Efectivamente. principales causas por las cuales más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Nada más me parece, perdón, secretario Marat, estos datos, ¿quién los da y quién los refrenda? Claro, es la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del INEGI, que es el que además está ahora encargado de dar seguimiento justamente al análisis de la pobreza en el país. Entonces, pues los datos lo que nos muestran es justo esta reducción que ya hago referencia, pero también reitero con el protagonismo de una política salarial nueva que implica el promover estos aumentos, también de la mano de un acuerdo tripartita, tanto de los empleadores, de los trabajadores y del gobierno, que implica claramente pues ya una convicción totalmente distinta sobre cómo debe ser considerado el trabajador mexicano. No más como una mano de obra barata, sino más bien como un trabajador profundamente comprometido con su fuente de trabajo. También por la otra podemos hablar que son trabajadores muy productivos, de los más productivos a nivel nacional, y un orgullo que es reconocido incluso no solamente en México, sino también fuera del país. Entonces creo que esa es una política que nos ha permitido también no solamente mejorar y reconocer las condiciones de trabajo y de ingreso de los trabajadores, sino por la otra impulsar la reducción de la pobreza. Sí, ¿Cuál es el otro? Perdón, Claro. la pausa, porque me parece que hay que seguir hablando de eso. Nada más te pregunto, ¿quién refrenda estos datos? Pues el Banco Mundial y la Organización la Organización de las Naciones Unidas. Así es, Los efectivamente. refrendaron estos datos y los dieron como buenos y además felicitaron al gobierno de México. Pero regresando a lo del salario mínimo, decían, fíjate que las tías y los tíos de algunos, ahí sí no los míos, pero en el chat decían, no hombre, ¿cómo van a subir el salario mínimo? Esto va a afectar enormemente a las empresas, va a hacer que haya una crisis financiera, la inflación se va a disparar hasta el cielo. Y esto evidentemente no sucedió. Y me parece importante reconocer también el papel del sector empresarial en el aumento del salario mínimo, que sí garantiza un derecho a los trabajadores que es humano, pero también un reconocimiento a que los trabajadores son la fuerza que hace que las empresas sean productivas. Y es el mejor activo de cualquier organización que tenga como fin pues la venta de algún bien o servicio. Y esto no se veía. Cómo impacta el salario mínimo, además de en la economía y en la disminución de pobreza, en la productividad de las empresas y con eso el desarrollo a niveles macro, secretario. Por supuesto, ¿Cómo? Creo que lo que hemos visto es que también la mejora del salario ha significado que las empresas tengan incluso menor rotación. Y también ha habido un incremento incluso en la propia productividad. Pero veamos otro efecto positivo del aumento al salario, porque ha sido el fortalecimiento del mercado interno. En un momento en donde incluso se hubiera pensado que se iba a generar inflación y también en consecuencia desempleo, hemos dado pruebas de que a través de este incremento que se ha dado de manera tripartita, como bien he señalado, pues ha significado el que se fortalezca la economía nacional y se le dé un impulso muy importante al mercado interno que en otras ocasiones pues no tenía la fortaleza que ahora está demostrando. Y con ello pues también estamos avanzando en
tirar los mitos que en su momento se construyeron, porque yo creo que el neoliberalismo en esto fue bastante eficiente. No dio resultados, pero dio grandes mitos, y dentro de esos mitos era... El desempleo, por decía supuesto. Pedro Aspe, que era un mito genial. Imagínate, Hazme el nada favor, más, ¿no? secretario, cuando fue secretario de Economía Salinas, ¿no? No, efectivamente. Dijo que el desempleo era un mito. Y ahora lo que estamos haciendo es justamente generar las condiciones para que haya una sociedad más igualitaria y también en donde exista condiciones para el desarrollo de una vida con dignidad. Secretario, Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa importantísimo que ha sido muy criticado y muy señalado. ¿En qué consiste este programa? Es decir, se le está dando recursos a la juventud para que se sumen a la vida laboral, se les está capacitando para que puedan tener un trabajo, qué resultados se ha obtenido, o es un programa clientelar, como No, acusan. por supuesto, me parece que también es otro de los grandes mitos que se establecieron por los críticos y opositores a una política que ha beneficiado ya a cerca de 3.350.000 jóvenes en todo el país. Y además es una inversión inédita. ¿De cuánto? También estamos hablando ya de cerca de 150.000 millones de pesos que se han invertido en la juventud. Fíjate, nosotros tuvimos la oportunidad de rastrear cuánto se invirtió durante los últimos 6 sexenios previos a los gobiernos de la transformación en materia de juventud. Y rastreamos incluso a valor presente las políticas que se dieron tanto en recursos en las instituciones que están dedicadas a la juventud. Y fueron solamente 7.000 millones de pesos. Y estamos hablando que si ahora hicimos una inversión de 150.000 millones de pesos, es evidentemente una cifra más también… del 2000%, por secretario. supuesto. Ahora, ¿a dónde se dirigen estos recursos? Estos recursos son dados a los jóvenes por trabajo aprendido. Esto es importante recalcarlo. ¿Qué quiere decir? Es un programa de capacitación en el trabajo. Los jóvenes a lo largo de un año reciben un salario mínimo, mismo que, como bien ya mencionamos, ha ido incrementando, por lo tanto, año con año se actualiza el monto que reciben los jóvenes. Y por la otra reciben la cobertura de seguridad social que da el IMSS en caso de accidentes de trabajo, en caso de enfermedades e incluso de maternidad. Es importante esto porque 60% de las beneficiarias, mujeres hasta la fecha. Y lo que nos ha permitido con ello es darle este apoyo por parte del gobierno, salario mínimo y seguro médico. Ahora, ¿ellos qué hacen con ese salario mínimo? No en el sentido de que se lo gastan, pues en lo que quieran, están Por en su supuesto. derecho, sino a cambio de qué. A cambio de que los jóvenes se presenten en su capacitación en el trabajo, dependiendo del plan de actividades que se establezca por el espacio en donde van a desarrollarse, puede ser 5 o 8 horas, claro, replicando una jornada de trabajo regular, en donde el joven va a asistir de manera también regular, en donde va también a aprender hábitos en el trabajo, conocimientos y desarrollo de experiencia laboral. ¿Por cuánto tiempo? A lo largo de un año. ¿Y qué sucede después de este año? Me imagino que debes de tener cifras sobre los jóvenes. ¿Consiguen trabajo? ¿Se quedan ahí donde los capacitaron? ¿Qué sucede con ellos? Lo que también nos da oportunidad de la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares de INEGI es dar un seguimiento puntual de cuáles son los efectos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y uno de esos es saber cuántos jóvenes después de su participación en el programa terminan colocados en un empleo u ocupación productiva. Y estamos hablando que son cerca del 60% de los jóvenes que participan en el programa. Habrá quien diga, es poco el porcentaje, pero déjame de comentarte que por supuesto que no. Un joven que busca por su propia cuenta empleo tiene solamente el 20% de probabilidades. Esto es no solamente en México, sino en el mundo. Es un tema de la juventud. ¿Por qué? Porque como no has tenido trabajo, no desarrollas experiencia y sin experiencia no logras un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se está generando con el programa? Pues romper ese círculo vicioso y esto ha permitido que el triple de los jóvenes que se incorporan en el trabajo lo hagan justamente por el efecto benéfico que tiene el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. No, pues es un programa que me parece que beneficia a la sociedad en general. Ahora, ¿qué sucede? Ya que estás hablando de que los contratan, con esto que fue lamentablemente un deporte nacional durante sexenios anteriores, y estoy hablando del outsourcing, este esquema pues en el que te contratan sin ningún tipo de derecho, a través de prácticamente una simulación, secretario. ¿Cómo se está atendiendo? Claro, mira, hemos dado también pasos muy importantes en, primero, identificar todas aquellas actividades económicas en donde son formalmente, digamos, económicamente formales, pero laboralmente informales. Y lo que pasaba durante también todo este periodo neoliberal fue que se promovió que existiese un régimen de vínculo, digamos, de trabajo, en donde había empresas que no reconocían a sus trabajadores como sus verdaderos trabajadores. Pues. Los subcontrataban. Los subcontrataban, pero además porque tenía esto un objetivo.
En México se garantiza por derecho constitucional el reparto de utilidades. Ujú. Entonces, una empresa cuando generaba las utilidades tenía básicamente 0 trabajadores registrados. Y lo que hacían las empresas era registrar a los trabajadores en la empresa en donde no se generaba absolutamente ninguna utilidad. Entonces, se daba con ello pues un efecto en donde desvinculaban a los trabajadores de cualquier posibilidad de recibir el apoyo que implicaba el reparto de utilidades. La PTU, entonces, a través de esta simulación se quedaban con la PTU y dejaban a los trabajadores Así sin es. derechos ¿Qué laborales. es lo que hicimos con esto? Que 3 millones de trabajadores fueran reconocidos ya por sus verdaderos empleadores. 3 millones. Efectivamente, 3 millones. ¿Y qué es lo que esto significó? Que hubiese un aumento en el reparto de utilidades de 187 mil millones de pesos. Dinero que anteriormente se quedaba solamente en unas manos y no era repartido así como utilidad para los trabajadores, Evasión cumpliendo fiscal. este derecho constitucional. Oye, a ver, ya que estamos hablando, secretario del Trabajo, de este tema, quienes nos están escuchando y tienen allí tal vez algún problemita laboral con el patrón, su vecino, su sobrina, su tía del chat, ¿a dónde deben acudir y cómo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social protege a los trabajadores de nuestro país ante pues cualquier posibilidad de que se cometa un atropello por parte del patrón? Ahora hicimos un lanzamiento de un sistema de quejas y accidentes laborales, el SICAL, que lo van a poder encontrar en internet, en SICAL es sical.stps.gov.mx, y ahí van a poder subir la información. En muchas ocasiones también sabemos que lo que nos solicitan es que estas denuncias sean anónimas, y lo pueden hacer incluso también en este sistema de manera anónima. ¿Qué es lo que sí nos deben de dar como datos básicos? Pues el centro de trabajo en donde ellos están señalando que se desarrolló alguna limitación o, digamos, algún atropello a sus derechos laborales. Que no les dan algún derecho como registrarlos ante el IMSS, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahí pueden hacer todos los planteamientos sobre cuáles son las quejas que se tienen en este sistema. ¿Qué nos permite con ello? Pues que tengamos así una sistematización con muchísima claridad y pertinencia para saber también en dónde hacer una inspección laboral cuando se requiera para poder atender una queja de esta naturaleza. Y entonces ustedes accionan a través de la queja, llevan a cabo las labores de investigación. Así es. ¿Y buscan algún tipo de conciliación o llevan a cabo algún acompañamiento del trabajador en la Junta de Conciliación? Primero se da un acompañamiento de los trabajadores en caso de que quieran seguir con la denuncia. Esto también a través de la Procuraduría Federal de Protección a los Trabajadores, la Profedet, y por la otra también en caso de que se establezca pues o haya algún tipo de conflicto, pues acompañamiento hacia el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en donde lo que estamos buscando con ellos es que se resuelvan todos estos asuntos a través de la vía de la conciliación, con muy buenos resultados. 70% de los asuntos presentados cuando hay algún tipo de conflicto son resueltos por la vía de la conciliación, para evitar con ello, pues bueno, que se vaya por la vía de la judicialización, que en muchas ocasiones pues bueno, puede tardar mucho más tiempo en resolverse. Así es, y mejor un arreglo, ¿no? Más rápido y que todas las partes estén beneficiadas. Nos queda un minutito, secretario del Trabajo, Marat Baruch Bolaños. Pues, ¿cuál es la prioridad en la agenda laboral para la Cuarta Transformación? Bueno, primero, como lo señaló la presidenta, llegar al objetivo de las 2.5 canastas básicas, esto en el aumento del salario. ¿Qué quiere decir con esto? Que vayamos de manera gradual aumentando el salario para cumplir con el objetivo de que toda familia pueda tener la cobertura de adquisición a través de su salario de 2.5 canastas básicas. Pues, secretario, ahora sí que nos cayó el tiempo, pero si me lo permites, me gustaría volver a conversar contigo pronto de este y de otros temas relacionados con la Secretaría que encabezas. Por supuesto, te agradezco mucho, Juan, el espacio y seguiremos adelante. Muchísimas gracias. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Gracias a Marat Baruch Bolaños López, secretario